Eras tú, era tu mirada, eran tus palabras las que me llamaban todas las mañanas. Eras tú, era tu sonrisa, cuando despertaba, cuando entraba el sol a diario a mi ventana. Aunque no te conocí, desde entonces entendía que eras tú, lo sé, el que me protegió cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó, me puso en su regazo y restauró mi corazón. Eras tú, yo no lo entendía, el que con amor para traerme a ti mi corazón hería. Eras tú, yo no lo sabía, que cuando crucé por el desierto aquel me hacías compañía. Aunque no te conocí, desde entonces entendía que eras tú, lo sé, el que me protegió cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó, me puso en su regazo y restauró mi corazón. Me guiabas con tu mano, buen pastor. Eras tú. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes aquí en la iglesia, aquí en el templo, también allá en sus casas. Qué hermoso canto que nos hace recordar, ¿verdad?, que no estamos solos. A veces los tiempos son difíciles, a veces pasamos por situaciones difíciles, pero no estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros y damos gracias a Dios por eso. Y les doy la bienvenida a todos ustedes, mis hermanos. Me da mucho gusto verles en este precioso domingo 29 de mayo del 2022. Bienvenidos a todos. Y como lo dije, en un tiempo difícil, cómo hemos visto la mano de Dios, cómo hemos visto que en verdad el Señor está presente. Quiero agradecer mucho, mis hermanos, quiero agradecer mucho por sus oraciones de todos ustedes, por mi suegro. Gracias, mis hermanos, ya está en casa, está restableciéndose, sí, como que vinieron a la familia una detrás de la otra, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, sentimos el amor, la familia en Cristo, ¿verdad? Todos nosotros. También, hermanos, gracias por sus oraciones por nuestra hermana Ana, ya está también en casa después de su cirugía. También damos gracias a Dios por la hermana Chela, la mamá de mi sobrino Eric, que también después de un procedimiento quirúrgico también regresó a casa. Así que hay cosas por las cuales debemos de agradecer a Dios
porque Él contesta. También hay otras cosas por las cuales como iglesia debemos de estar orando. La situación mundial, la guerra que vemos allá en Ucrania. Cuando leo las cartas que mandan la Iglesia Bautista a mi hermana, veo esas familias, ¿verdad? Que claman, que piden que el pueblo de Dios esté orando, intercediendo por todas las personas ahí en Ucrania. Mis hermanos, como no vivimos una guerra nosotros, yo creo que ni siquiera entendemos tantito la situación que están pasando ellos. Y debemos de estar orando por esta situación. Debemos también estar orando que el Señor, ¿verdad?, fortalezca a todas las familias que perdieron a sus pequeñitos allá en esta masacre allá en Texas. Creo que todos, mis hermanos, todos pensamos en nuestros pequeños. Todos, y yo creo que vino a nuestra mente, ¿cómo es posible que la maldad del hombre sea ya tan grande que no puedan respetar la vida de una criatura? Hasta ese grado hemos llegado, o como diría un senador, creo, en los Estados Unidos, diría, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Oímos de muertos y oímos de guerras y ya como que es común para todos nosotros escuchar eso, que ahora, ¿verdad?, raptaron a una niña o a una jovencita, ya es común escuchar esto. Ya las muertes que vemos como que nos han hecho ya, esto es de al diario. Mis hermanos, creo que todo esto nos llama a la gran responsabilidad que tenemos de orar. Mi hermano me decía en esta semana, esta situación que pasó en Texas me hizo recordar que yo como padre tengo una gran responsabilidad con mis hijos. Si ustedes de las familias que les permite a los chiquititos, porque ahora es muy común ver eso, le permite estar en los videojuegos y las matanzas y matanzas y matanzas, decía mi hermano, eso desde chiquitos los comienza a trabajar en su mente. Debemos de tener cuidado qué permitimos, qué enseñamos, mis hermanos, a nuestros chiquitines. Pero gracias mis hermanos por estar orando por estas situaciones. Pues hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a comenzar en oración. Padre, te damos muchas gracias porque en este día nos permites, dentro de tu gran misericordia, estar reunidos el día de hoy. No venimos con temor, Señor, no hay nadie que nos los esté impidiendo. En verdad valoramos la libertad que tenemos en México. Valoramos, Señor, que podemos profesar, creer en ti. Hay tantas cosas que damos por hechas o sentadas que nos pertenecen, pero cuando vemos a nuestro alrededor, cuando vemos la situación mundial, en verdad deberíamos de ser un pueblo muy agradecido. Padre, suplicamos por las familias, por la gente allá en Ucrania. Te pedimos por esta familia, estos hermanos que suplican oración por los demás hermanos, que estemos diariamente intercediendo por ellos. Te pedimos que tú consueles a las familias que perdieron a estas criaturas. Que tú despiertes en nuestro corazón la gran responsabilidad que tenemos de la enseñanza a nuestros hijos. Que este mundo, Señor, como tú lo decías, como tú lo profetizabas, en este mundo la maldad del hombre crecerá, aumentará, y es lo que estamos viendo.
que no nos podemos quedar sentados, Señor, solamente observando. Gran responsabilidad tenemos como padres de transmitir a nuestros hijos lo que sabemos de ti. Señor, parece que en 2 años o más de 2 años de pandemia no hemos aprendido a valorar. Y yo te suplico, Señor, debemos de dar un paso, Señor. No podemos esperar que todo mundo lo haga. La responsabilidad comienza con nosotros mismos. Gracias, Señor. Gracias también te damos porque tú sigues supliendo para las necesidades, como es el caso de nuestra hermana Estrella por su hermano, que sigue internado, que ya desean desconectarle, pero pues todavía hay vida. Yo te pido que tú dirijas a la familia, a los hijos a tomar decisiones. Y Padre, gracias porque podemos interceder unos por otros. Te pido muy en especial por todos los que están pasando por enfermedad, por los que están pasando por tiempos difíciles. Te pido por nuestro señor presidente y los gobernantes de todo el mundo, Señor. Necesitamos regresar a ti. Necesitamos, como un pueblo que somos, clamar a ti, buscarte a ti, ahorita que podemos. Te pedimos por nuestras familias y te pedimos por la responsabilidad que tenemos como jefes de casa, transmitir a nuestros hijos. Transmitir tu amor, tu misericordia, lo que tu palabra nos enseña, lo que tú deseas, Señor, en cómo llevemos nuestras vidas. Y gracias nuevamente, muchas gracias por darnos una oportunidad más de estar reunidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nuevamente, mis hermanos, a los que acaban de llegar, bienvenidos a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 7, los versículos 17 al 21. Job 7, 17 al 21, y agradezco a mi hermano René que haya grabado, ¿verdad?, esta lectura bíblica. Así que, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarles. Pues un domingo más donde tenemos que adorar y alabar a nuestro Señor. El día de hoy nos ha tocado hacer la lectura bíblica. Para mí es un gusto compartirles estos textos tan hermosos. Y nuestra lectura bíblica es Job, capítulo 7, versículo 17 al 21. Así es que vamos a leerlo juntos. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? ¿Y lo vistes todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Porque me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo. Y porque no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad, porque ahora dormiré en polvo y si me buscases de mañana ya no existiré. Bendita la palabra del Señor, y pues les mandamos un fuerte abrazo a todos y deseando que este dominguito sea de bendición para cada uno de ustedes en compañía de toda su familia. Hasta luego, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Y el versículo que este hermano en el pan diario resalta es: ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? El libro de las probabilidades, mis hermanos, dice que una persona en 1,000,000 es alcanzada por un rayo. Y agrega que una en 25,000 padecen una afección llamada síndrome
del corazón roto. Frente a una experiencia o pérdida abrumadora, página tras página, las probabilidades de experimentar problemas específicos se acumulan sin responder a la pregunta: ¿y si esa persona fuera yo? Job desafió todas las probabilidades. Dios dijo de él: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No obstante, fue elegido para sufrir una serie de pérdidas que superaban toda estadística. Si alguien tenía razón para rogar por una respuesta, ese era él. Capítulo tras capítulo nos revela su desesperada lucha por entender: ¿por qué a mí, Señor? La historia de Job nos brinda una manera de responder al misterio del dolor inexplicable y del mal. Al describir el sufrimiento y la confusión de uno de los mejores ejemplos de bondad y de misericordia, obtenemos una alternativa a la regla inflexible de cosechar lo que se siembra. Mediante el detallado trasfondo de un acto criminal satánico y un epílogo de parte de Dios, quien permitiría que un día su Hijo cargara nuestros pecados, la historia de Job nos da una razón para vivir por fe y no por vista. Así que, mis hermanos, después de sufrir todo lo que pasó Job, yo creo que él rompió con todas estas probabilidades. Al final, Job sabe decir ya en el capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y qué bendición Dios da a este hombre. Cómo le restaura, cómo le levanta y cómo nos permite ver que no somos los únicos que sufrimos, mis hermanos. Que no somos los únicos que pensamos que Dios, ¿a dónde está Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué permite Dios pasar esta situación a mí? ¿Por qué no se lo mejor al narcotraficante o al que hace daño? ¿Por qué a mí? Ojalá podamos aprender, mis hermanos, de este hombre que al final pudo reconocer, ¿verdad?, delante de Dios. Que nosotros también reconozcamos que Él es el que tiene el control y no nosotros. Pues ahora, mis queridos hermanos, les invito a ponerse de pie para que entonemos un precioso himno y comencemos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. El himno 338 dice: a su nombre, gloria. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para entonar este precioso himno. Adelante, por favor. A su nombre, gloria.
Amén. A su nombre dice este precioso himno, gloria. Y ahora les invito a entonar un canto más, mis hermanos, el himno 371. Cuán dulce es confiar en Cristo. ¿Recuerda usted algún momento en donde esto para usted se le hizo una realidad? Qué hermoso en un tiempo difícil, en una situación que Dios está permitiendo en tu vida, poder confiar que Él tiene un propósito, porque eso es lo único que nos puede levantar y animar, mis hermanos. Así que entonemos este himno agradeciéndole al Señor que podemos confiar en que Él está con nosotros. Adelante, por favor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y como es costumbre de la iglesia, ¿verdad? Puesto que tenemos responsabilidad, papás, vamos a escuchar la clase de los pequeños para que en casa tomemos esa responsabilidad de volver a la clase, de volver a preguntar, de enseñarles ustedes, papás, en casa lo que escuchan en la iglesia y comprobar que es una enseñanza bíblica. Así que adelante, por favor. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos y antes de iniciar me gustaría que oráramos, así que te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y vamos a orar. Dios, te damos gracias porque pues eres bueno, eres misericordioso, nos has cuidado, nos has protegido, has suplido nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque pues no nos ha faltado comida y un techo donde cubrirnos, Señor. Gracias. Rogamos que este tiempo, Señor, tú lo bendigas, que estés obrando en nuestros corazones, que pues estemos prestos a oír tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Nuestra lección de hoy nos dice que Jesús nuevamente estaba en una barca a la orilla del mar y que había una multitud con él. Normalmente, donde estaba Jesús, la gente iba a verlo, porque siempre querían escucharlo hablar, sanaba a muchos enfermos, entonces siempre había una multitud donde él estaba. Pero nuestra lección de hoy, antes de que continúe, está en Marcos, en el versículo 5 del capítulo 21 al 43. Y dice así en el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. En esta ocasión, Jesús estaba junto al mar,
Pero al estar ahí, nos dice la Biblia más adelante que llegó un hombre muy, muy importante a verlo. Este hombre era uno de los principales de la sinagoga, se llamaba Jairo, y nos dice la Biblia que en cuanto vio a Jesús, se postró a sus pies. Jairo tenía un problema muy, muy grave y, ¿sabes? Su hija estaba muy enferma, porque dice la Biblia que le rogaba mucho, mucho a Jesús, diciéndole: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Siendo un hombre tan importante, podemos creer y entender que Jairo había agotado todos sus recursos. Quizá llevó a su hija a los mejores doctores, con los más profesionales, y nadie pudo ayudar a su hija. Jesús, al escuchar a Jairo, fue con él, pero era una multitud la que estaba ahí. Y entonces empezó a seguirlos la multitud. Y al seguirlos todos, pues no podían caminar tan rápido, así como a Jairo le hubiera gustado. Pero Jesús fue con él. Pero en el camino sucedió que una mujer que nos dice la Biblia que tenía 12 años enferma, tenía una enfermedad muy, muy fea, también nos dice que había gastado todo su dinero con doctores, no sabemos, pero quizá había consultado curanderos, brujos, no sabemos, pero nos dice que había agotado también todos sus recursos en ver quién la pudiera ayudar. Y nadie había podido ayudarla a esta mujer a sanar de esa enfermedad que ella tenía. Pero ella había escuchado todas las cosas buenas que Jesús había hecho. Pero era bien difícil llegar hacia donde estaba Jesús, porque había tanta gente. Pero ella decía en su corazón: quizá si solo toco su ropa, con eso puedo pues sanar. Y sabes, ella extendió su mano lo más que pudo y por fin pudo tocar el manto de Jesús. Y en cuanto lo tocó, ella sintió que fue sanada. Jesús, al sentir que alguien tocó su manto, volteó y empezó a buscar y dijo: ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron: ves que toda la multitud te aprieta y te toca y nos preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús había sentido el poder que había salido de él. Y entonces Jesús buscaba quién fue. Entonces la mujer se acercó temerosa. Quizá pensó que Jesús iba a regañarla. Pero en vez de que eso pasara, Jesús le dijo, en el versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana. La mujer creyó que Jesús podía ayudarla y no se equivocó. Entonces, cuando Jesús estaba parado hablando con esta mujer, vino alguien de la casa de Jairo y le dijo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Yo pienso que Jairo se sintió muy triste porque era una noticia que él no quería escuchar. Él quería agotar todos los recursos y él sabía y confiaba que Jesús era el único que podía pues ayudarlo. Entonces, cuando Jesús escuchó eso, le dijo a Jairo, en el versículo 36 al final podemos leer que dice: no temas, cree solamente. Entonces Jesús ya no permitió que nadie más lo siguiera, solo unos de sus discípulos, y ya no permitió que la multitud lo siguiera. Al llegar a la casa de Jairo, había un alboroto tremendo. La gente estaba llorando, lamentándose de la muerte de la niña. Pero Jesús les dijo: ¿por qué lloran? ¿Por qué hay tanto alboroto? La niña no está muerta, ella duerme. Cuando la gente escuchó lo que Jesús les estaba diciendo, empezaron a reírse y a burlarse. ¿Cómo era posible que dijera eso si ellos ya habían visto cómo la niña ya estaba muerta? Pero Jesús los sacó a todos y solo se quedaron los papás de la niña con él. Jesús se acercó a la cama donde estaba la niña y la tomó de las manos y le dijo: Talita cumi.
que traducido quiere decir niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. La gente se espantó grandemente de lo que había hecho Jesús. Pero algo que podemos aprender de esta situación es que tanto la mujer como Jairo solamente creyeron, no hicieron otra cosa. Cuando la mujer se acercó y tocó el manto de Jesús, Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Cuando Jairo creyó que Jesús era el único que podía sanar a su hija y le avisaron que su hija había muerto, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y yo te quiero preguntar, ¿tú crees en Jesús? ¿Crees que nosotros creemos en Jesús? Tú sabes que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por nosotros. Y sabes, cuando Él vino, nunca pecó, porque era completamente perfecto. Pero Él vino a este mundo con un propósito muy especial. ¿Sabes? Él vino a morir en una cruz, a dar su vida por cada uno de nosotros. Era un lugar que Él no merecía tomar. Ese lugar lo merecíamos tomar nosotros. Y te voy a decir por qué. Porque todos hemos hecho cosas que a Dios le ponen muy triste. Hemos mentido, hemos robado, hemos dicho y hecho cosas malas. Y esas cosas malas que hemos hecho merecen un castigo. Y ese castigo es estar separados de Dios. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por amor a todos nosotros. Dios permitió que Jesús diera su vida. Pero, ¿sabes? Jesús no se quedó muerto. Él resucitó. Él volvió a vivir. Y Él es el único que tiene el poder para perdonarnos todos nuestros pecados. Todo lo malo que hemos hecho. Vamos a leer Juan 3:16. Y dice así. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia nos dice que para todo aquel que cree, tiene vida eterna. Hemos escuchado mucho la palabra creer en esta ocasión. Dios solo nos pide una cosa, y es que tú creas en su Hijo, el Hijo que Él envió para que nosotros no nos perdamos. Jesús le dio vida a esa niña que ya estaba muerta, pero a nosotros nos vino a dar vida eterna. Solo necesitas creer, así como Jairo lo hizo. Ojalá y tú ya hayas creído en Jesús y lo hayas aceptado como tu Salvador. Si es así, dale gracias a Dios porque Él te permite creer en su Hijo. Y si aún tú no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Hoy puede ser un buen día. Si no sabes cómo, pídele ayuda a tus papás. Ellos pueden ayudarte. Y después comunicarse a la iglesia. Terminando nuestra clase siempre aparecen todos los datos de la iglesia donde tú puedes comunicarte con nosotros. Vamos a orar y que Dios sea el que esté obrando en nuestro corazón y nos haga entender y reconocer que el único que puede perdonarnos de todas las cosas malas que hemos hecho es Jesús. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste obediente y también lo hiciste por amor a nosotros. Rogamos que siempre, así como Jairo y como la mujer enferma, creyeron en ti y confiaron en que tú eras el único que podía ayudarlos, nosotros también hagamos lo mismo. Gracias, ponemos este tiempo en tus manos y que tú estés obrando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hasta luego, adiós chicos. Muchas gracias, hermana Carmen. Gracias por apoyarnos en grabar estas clases, mis hermanos. El día de hoy, el mensaje
el mensaje para este día, mis hermanos, no lo hago con el fin de señalar a nadie. Mi deseo, mis hermanos, es animarnos juntos, ¿verdad?, a que la palabra de Dios sea una bendición para nuestras vidas. Y si estamos el día de hoy aquí escuchando su palabra, es porque Dios desea que escuchemos lo que Él tiene para con nosotros. El mensaje de esta mañana, ¿verdad?, se titula La marca de un discípulo. Estuve pensando en este tiempo que hemos pasado como familia, un tiempo difícil, con varias cosas, ¿verdad? Y creo que pensé en esto porque agradezco a Dios que Él puso a la familia de Cristo, que Él nos puso en su familia, que pertenecemos a un cuerpo, que es la familia de Cristo. Y una de las cosas que el Señor, mis hermanos, a nosotros nos ha reafirmado o requeteafirmado en estos tiempos difíciles como familia, es ver lo que Él quería que nosotros, sus hijos, sintiéramos, palpáramos, viéramos. Al tener, mis hermanos, una familia en Cristo, que valoremos que tenemos una gran familia, no porque nosotros pertenecemos a esa familia, sino porque Dios nos hizo partícipes de ser, ¿verdad?, puestos en esa familia. O como lo diría el apóstol Pablo. Y este para mí es un pasaje muy hermoso donde describe lo que Dios quiere que seamos como una familia. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos 12, 26 y 27. Primera de Corintios 12, versículos 12, 26 y 27. Preste mucha atención a lo que Pablo les escribe a la iglesia allá en Corintio. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos... Esperamos tantito. Primera de Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque, versículos 26 y 27, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Note, por favor, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo nos compara con un cuerpo. Con un cuerpo. Y al pensar en el cuerpo, mis hermanos, podemos llevar a nuestra cabeza el funcionamiento, armonía, unidad, cuidados y servicio. Y aún como dice este pasaje, como dice Pablo, en este cuerpo nos preocupamos unos por otros. E incluso nos gozamos cuando un miembro del cuerpo recibe honra. Todos los demás nos gozamos, pero también es cierto que cuando un miembro, ¿verdad?, está pasando por un tiempo difícil, nos dolemos con él. Yo le aseguro que si usted se pega en el dedo, no nada más se va a sentir en el dedo, lo va a sentir todo su cuerpo. Y la comparación que el apóstol Pablo pone, ¿verdad?, de este cuerpo, es que entendamos, mis hermanos, no por ser el más pequeñito no eres el más importante.
Todos somos miembros de este cuerpo y fuimos puestos, hermanos, con un propósito de gozarnos cuando se goza aquel, de dolernos cuando aquel se está gozando. Pero también es cierto, mis hermanos, que mucha gente puede verlo de diferente manera a la nuestra. De hecho, una persona le dijo a mi hija que esperaba que no se ofendiera, no se molestara con lo que quería decirle, que se lo decía con mucho cariño. Le dijo: yo, con tantas cosas negativas que está pasando tu familia, tu papá, tu abuelo, tu salud y hasta tu perro, ¿verdad? Que tuvieron que llevarlo para coserle la pata. En verdad, te lo digo de todo corazón, necesitan una alineación de sus chakras. Yo le dije a mi hija: pues yo necesito alineación, balanceo, ajuste, hojalatería, de todo necesito. Digo, así lo ven ellos. Esa es su manera de pensar, esa es su manera de creer, mis hermanos. Y la gente se acerca de verdad con honestidad. Pienso que esto te ayudaría a ti. A esto se le llama karma. Estás pagando todo el mal que estás haciendo. Y si estás haciendo bien, todo el bien se te vendrá a ti. Pero, ¿qué tan diferente es como Dios lo pone? ¿Qué tan diferente del pensar humano? Obvio, mis hermanos, mi hija le agradeció de manera muy amable y le pudo decir: ¿sabes qué? Mi confianza está puesta en mi Dios. Y Él sabe por qué lo permitió. De seguro mi hija dice que ha de haber pensado: pues qué clase de Dios tienes, que permite todo esto a sus hijos. Bueno, Dios tiene propósitos, mis hermanos, al permitir estas cosas en nuestras vidas. Y eso me llevó, mis hermanos, a pensar que mucha gente cree que si te va mal es porque hay algo negativo en tu vida. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Tristemente también dentro de la iglesia cristiana hay este tipo de pensar. Sobre todo si usted escucha las iglesias de prosperidad, ¿verdad? Obviamente su pensar es: si no te va bien, si no tienes, si no eres próspero, si no obtienes las cosas de este mundo, es porque algo hay, por algún pecado en tu vida. Pero ¿sabes? Conociendo y viendo un poquito la historia de la humanidad, 5,000 años atrás, los amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zofar, pensaban enteramente lo mismo. Al ver a Job, ¿verdad?, con una tragedia tras otra en su vida. Algo hiciste, Job, por lo cual te viene todo este mal. Pero regresando al pasaje, me encanta la comparación que Pablo hace aquí en 1 Corintios 12. Que la iglesia, nosotros, mis hermanos, no este edificio, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y cada miembro en ese cuerpo es puesto por el pastor, ¿es cierto? ¿Es puesto por el pastor? No. ¿Quién pone, verdad, a los miembros? Dios. Y los pone en el lugar que Él quiere. Cada uno de los miembros tiene una función, tiene un propósito a cumplir. No solamente, mis hermanos, de llenar un espacio. Si el Señor te puso por su gracia y su misericordia que tuvo por ti y por mí en la cruz del Calvario, y le has reconocido como tu único y suficiente Salvador, eres parte, eres miembro de ese cuerpo.
Y Dios te puso donde Él quiso que estuvieras. Él no pone a nadie simplemente para llenar un lugar. En la clase de varones, mis hermanos, hemos estado viendo esto, la marca de un discípulo. Y a mí me encantaría compartir con ustedes 3 puntos importantes. 3 puntos importantes que todo creyente, todo hijo de Dios debe de vivir, debe de hacer. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de nuestro Dios y Padre. No es la voluntad del pastor, no es la voluntad de la iglesia, es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros, a donde Él nos puso, cumplamos con nuestra función. Y al hablar, mis hermanos, de la marca del discípulo, estoy hablando, mis hermanos, de lo que distingue, de cómo ser identificado como un hijo de Dios. Porque el día de hoy, decir es que soy cristiano, ¿sabe qué? Ya no dice absolutamente nada. Nada. 2000 años atrás, quien se identificaba como creyente, como cristiano, le podía costar el Coliseo Romano. Pero hoy en día todo el mundo es cristiano. Hoy en día decir la palabra cristiano no dice nada. Y mucho antes de ser llamados, como dice en Hechos 11:26, por primera vez cristianos, el Señor Jesucristo dijo, ¿cómo podríamos identificar? ¿Cuál sería la marca de un discípulo? Quiero que escuche bien, mi querido hermano. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es la palabra que se repite más en estos dos versículos? Amor. Améis, amado, améis, amor. 4 veces repite el Señor. La marca que va a ser, ¿verdad? Conocer, van a reconocer, van a distinguir a un discípulo es su amor por los demás. Así que la primera cosa que podemos aprender, mis hermanos, es que amar a otros, mis hermanos, y tener parte de una manera agradable en esa comunión que Dios quiere con ellos, es demostrar que verdaderamente el Señor Jesucristo es el centro de nuestras vidas. Escuchen bien con atención esto, mis hermanos. Cuando nosotros demostramos ese amor que Dios nos manda a hacerlo, cuando tenemos, ¿verdad?, esa comunión con nuestros hermanos, estamos demostrando que el Señor Jesucristo es el centro de mi vida. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo, eso es lo que debo de hacer. Punto. No crea que por venir a la iglesia, por dar una ofrenda, estoy cumpliendo como un hijo de Dios. Si no, el Señor lo hubiera puesto. El Señor Jesús nunca enseñó a sus discípulos a que siguieran su propio camino. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nunca enseñó a sus discípulos a que vieran por sí mismos, por sus propios derechos. Eso no existía. ¿Quieres identificarte? Vea lo que dice la Escritura. ¿Qué dijo el Señor? En esto conocerán que sois mis discípulos,
en que cada 8 días vayas a la iglesia, en que des una buena ofrenda, en que sacrifiques todo lo que tienes y lo des a los pobres. En tu amor. ¿Y por qué en tu amor? Porque fue el mismo amor con que Él nos amó a nosotros sin merecerlo. Él mismo dio ejemplo, mis hermanos, al estar con ellos, al estar involucrados en sus propias vidas. Y no tan solamente en el templo, mis hermanos. No tan solamente los acompañaba al templo o los acompañaba a la sinagoga para poder tener comunión con ellos, mis hermanos. Cada día de su vida, en esos 3 años que estuvo con ellos, el Señor estuvo presente en sus vidas. Esa es la comunión que Dios desea que también los hijos de Dios tengamos. Hoy, mis hermanos, la marca, la distinción que ven la gente allá afuera sobre los hijos de Dios es: yo no necesito amar. Con que me ame a mí mismo es más que suficiente. Yo no necesito tener comunión con otros. Bueno, y si tengo, solamente con los que me llevo o con los que me caen bien, y eso es suficiente. Pero ese tipo de actitud, mis hermanos, delante de Dios, le dice a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo prefiero caminar solo. Yo prefiero poner mis propias normas. Y aquí quisiera aclarar algo, mis queridos hermanos. No tan solo en la iglesia, en las reuniones, en la asamblea, es donde se puede amar y tener comunión. Porque si así solamente fuera, mis hermanos, imagínense, solamente los domingos lo podríamos hacer. Sería como: trate de comer solamente el día domingo. Bueno, a algunos nos caería muy bien, ¿verdad? Nada más comer el día domingo. Pero trate de comer solamente el día domingo. ¿Qué pasaría? Nos moriríamos. El amor, la comunión, no solamente es en la iglesia, en 4 paredes, mis hermanos. De muchas maneras podemos amar y tener comunión con nuestros hermanos. Déjenme darles un ejemplo. Una manera de mostrar amor y comunión con los varones, y acá están los varones, no me dejarán mentir, mis hermanos, es mandarles mensajes, mandarles devocionales, mandarles predicaciones. En ocasiones, cuando la situación en sus vidas necesita consejería, vernos aquí en la iglesia para poder platicar, mandarles música para poder animar en su día, y hasta chistes, ¿sí? Chistes, memes, o no sé cómo se le llame más, ¿verdad? A eso, para animar el día de nuestros hermanos. ¿Y cuántos de nosotros recibimos de los mismos varones lo mismo? Hay siempre hermanos que nos están enviando mensajes. En este día, por ejemplo, confía en el Señor. ¿Estás pasando por una lucha? Hermano, confía en el Señor. Hay muchas maneras, mis hermanos, en que nosotros podemos animar. Y cuando lo hacemos de esa manera, estamos diciéndole a ese hermano, a esa hermana: ¿sabes qué? No estás solo. No estás solo. Aquí estamos para servirte. ¿Por qué podemos orar por ti? ¿Cuántas veces no ponemos con los varones? Varón, ¿estás pasando por una situación difícil? Dinos cómo podemos orar por ti. Pero desgraciadamente, mis hermanos, habemos tantos llaneros solitarios que no decimos nada.
Solamente ponemos amén, 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 amén. Nada más, amén. ¿Qué quiere decir cuando recibes amén? Pues que todo va bien, ¿no? Cuando nos necesitamos, mis hermanos. Pero déjame hacerte una pregunta. Y espero seas honesto. ¿Cuánto tiempo en verdad el día domingo ocupas para amar, para servir, para edificar, para tener comunión real con los hermanos? ¿Cuánto tiempo? Mis hermanos, después del amén, después del final del servicio y aún antes de la pandemia, porque esto no lo trajo la pandemia, y aún antes de la pandemia, como si fuera el rapto, desaparecemos. Desaparecemos. ¿Y sabe por qué desaparecemos? Porque todos ya tenemos un compromiso. Todos ya tenemos algo que ir a hacer. Ya nos echamos compromiso con alguien. Tenemos que regresar porque tenemos responsabilidades. Entonces me pregunto yo, aún con la iglesia abierta, ¿cuánto tiempo dedicamos a amar, a servir, a edificar, a consolar a nuestros hermanos? No estoy, por favor, hermanos, no estoy señalando a nadie, porque todos nosotros estamos en el mismo barco. Lo que hoy quiero hacer, mis hermanos, es animarles. Animarles. Porque si vieran ustedes la cantidad de ánimo que recibimos como familia en los tiempos difíciles, cuando pasé lo que me pasó, cuando mi suegro estuvo en el hospital, de varias maneras, vieran ustedes la cantidad de ánimo que recibimos de parte de la iglesia, de parte de los hermanos, de aquí, de Estados Unidos, de todas partes. Por eso es que quiero animarles, mis hermanos. No es para señalar a nadie, quiero animarles. Es más, quiero retarles en el buen sentido de la palabra. ¿Podría usted estar pensando en algún hermano, en alguna hermana, en alguna familia que no ha visto usted en 2 años? Faltan muchos. ¿Podría usted pensar en alguien que no ha visto, en un hermano suyo, una hermana, una familia que no ha visto por todo este tiempo y poderle hablar? ¿Poderle mandar un mensaje? ¿Poderle decir, ¿por qué podemos estar orando por ti, mi hermano, mi hermana, o por tu familia? ¿Sabe qué haría eso? ¿Sabe qué haría? Lo que hizo con nosotros. Nos animó, nos levantó. En lugar de que estuviéramos preguntándole a Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Nos animó, mis hermanos. Recibir sus palabras, sus oraciones, sus mensajes, sus telefonazos. Gracias, hermanos. Por eso es que les animo a esto. Piensa en alguien que es miembro del cuerpo de Cristo y quizás está sufriendo, como se los dije en los primeros mensajes. Desgraciadamente, hasta esta pandemia, en los matrimonios, en las familias de los hijos de Dios, afectó fuertemente, separó familias. Si cada uno lo hiciéramos, ay, hermanos, eso gritaría, no estás solo, te amamos, mi hermano. Quiero tener comunión real contigo, no tan solamente el día domingo decirte, Dios te bendiga, mi hermano, qué gusto verte. Y eso fue toda la bendición y edificación que recibimos.
Otra marca que distingue al discípulo, al Hijo de Dios, es el ser responsable ante el pueblo de Dios. Escuche bien lo que dice el autor a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí, mis hermanos, creo que algunos ya están pensando, a ver, pastor, ¿escuchó usted lo que leyó? ¿Escuchó usted? ¿Cómo vamos a amar? ¿Cómo vamos a edificar? Si la iglesia estuvo cerrada por 2 años, ¿cómo? ¿Cómo vamos a cumplir ese mandamiento? Vuelvo a aclarar, mis hermanos, y no señalo a nadie. La iglesia del Señor nunca estuvo cerrada. ¿Qué estuvo cerrado? El edificio. Y estuvo cerrado este edificio, hermanos, no porque nos persiguieran, no porque se nos quitó nuestras libertades. Se nos pidió cerrar. ¿Por qué? Dígalo, hermano. ¿Por qué? Por una pandemia. ¿A alguien le gustó? Claro que no. ¿A alguien le hubiera deseado que no hubiera problema aunque nos infectáramos todos? Claro que no. Fue una situación de salud. Por protección, por amor. No se nos puso un arma. Y además no tan solamente fue en México. Fue a nivel mundial, mis hermanos. Y sigue afectando a nivel mundial esta pandemia y todas las demás cosas que se están viniendo. Y yo regresaría al mismo punto, mis hermanos. Aunque esté abierta la iglesia o el edificio, ¿cuánto realmente nos preocupamos por servir, por amar, por edificar, por tener una comunión real con nuestros hermanos? Si al final desaparecemos. Creo, mis hermanos, que el problema no es si está abierta o cerrada la iglesia. El problema está acá, en el corazón. Que muchos pensamos que venir a la iglesia, con eso basta. Ya tenemos una palomita delante del Señor. ¡Ay, veniste a la iglesia! ¿Y qué pasó con el servicio? ¿Y qué pasó con la edificación? ¿Y qué pasó con el amor? ¿Y qué pasó con la exhortación? La separación, mis hermanos, o el individualismo no son métodos de Dios. No son los métodos de Dios. El pasaje dice para estimularnos al amor, para estimularnos a las buenas obras. E incluso el apóstol Juan dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Es una sugerencia? Escuche bien esto, el amor del Padre hacia nuestro Señor Jesucristo es la fuente del amor que el Hijo tiene para sus seguidores. Y tal amor, mis hermanos, ese es el ejemplo de amor que usted y yo debemos tener por lo demás. ¿Está usted de acuerdo? ¿Ya se me durmieron? ¿Puede decir amén? Si no lo podemos hacer en casa, si no lo podemos hacer con los de casa, ¿cree usted que lo vamos a lograr afuera? No, mis hermanos. Y por último, es a través del cuerpo de Cristo que si un miembro se duele, ¿qué pasa en el cuerpo? Todo el cuerpo se duele. Se preocupa por cada miembro. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Que cuando hacemos esto, esta clase de amor puede tener un gran impacto.
una gran importancia, un gran valor para aquel que está pasando por alguna situación difícil. Déjeme decirle, lo vivimos, lo palpamos como familia en este tiempo y Dios no se equivoca. Gracias, hermanos. Gracias en verdad por demostrar ese amor. Hace tiempo tuve la bendición de ministrar a un hermano que estaba pasando por una situación muy difícil. El escucharlo, el orar por él y orar con él, mis hermanos, ¿verdad? Al tiempo, no fue al instante, trajo una gran bendición. Al tiempo él me comentó que ese tiempo que tuvimos para hablar, para orar, para que pudiera incluso exhortarle, fue una gran bendición para él, porque estaba a punto de tomar una decisión que le iba a afectar de manera dramática el resto de su vida. Pero al estar platicando y hablando, sintió de parte de Dios como Él le dijo, yo te estoy buscando a ti. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Hermanos, el que nos edifiquemos, el que nos busquemos, el que oremos unos por otros, puede ser la gran diferencia para aquel que está pasando un tiempo difícil en su vida. También hace muchos años, yo no sé cuántos recuerdan ese hermoso libro, algunos aquí en la iglesia lo llevamos Pureza Personal. Qué tremenda manera de hablarnos en cuanto a la cuestión de la pureza personal. Yo recuerdo que hicimos una conferencia para varones en aquel tiempo en la iglesia Alfa y Omega con el pastor Audalio Alarcón, que ya está en la presencia del Señor. Y pensamos que por la difusión que se dio, iban a llegar alrededor de unos 100, 120 varones. Porque se hizo con mucho tiempo. ¿Sabe cuántos varones llegamos? 10 o máximo 15. Pero Dios tenía un plan, porque cuando fuimos menos, nos hizo que tuviéramos que estar hablando uno con otro. Y tuvimos un tiempo bien hermoso de expresar nuestras necesidades, nuestras luchas. Y al final de la conferencia se levantó un hombre y dijo, varones, hermanos, yo les quiero dar las gracias, porque este tiempo para mí fue de gran bendición. Me hizo abrir mis ojos, me hizo ver que Dios me ama y que ocupa a la familia en Cristo para hablarnos. ¿Saben? Tenía yo todo arreglado esta noche en un lugar para verme con una persona que no era mi esposa. Gracias. Se sintió amado por Dios, buscado por Dios. A veces, mis hermanos, solamente escuchar a una persona le permite desahogar su corazón. Entonces quiero retarles y con esto termino. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a ser de bendición, de edificación, de servir a quien lo necesita? Le digo, pidámosle a Dios que ponga a alguien al cual podamos contactar, podamos saludar, podamos preguntar cómo está. Podamos decirle, hermano, hermana, ¿por qué puedo estar orando por ti? Porque no sabemos, mis hermanos, cómo le puede cambiar su vida. Somos un cuerpo, ¿no? Somos una familia, ¿no? Estamos unidos, comunicados, entretejidos, donde el que se goza nos gozamos, con el que se duele nos dolemos.
Dejemos de ser un grupo religioso más en esta comunidad. Ah, sí, ahí se reúnen los cristianos, allá los católicos, por allá tal y fulano. Dejemos de ser un grupo religioso más. Seamos conocidos, seamos identificados por lo que pueden ver en nuestra vida. Hey, su amor los unos por los otros. Ama como Dios te ha amado. Sé responsable ante el pueblo de Dios, porque eso es el privilegio que Dios te ha dado. Y seamos una bendición, seamos de edificación y seamos de consolación a quien lo necesite. El domingo pasado teníamos 2 años de no ver a mi hermano Mac, quien perdió a su papá por COVID. Nos pudimos dar un abrazo y llorar juntos. Se acercaron más hermanos y estuvieron llorando con él. Eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Consolar. Él se sintió tan edificado con la familia en el Señor. Eso es lo que debemos de hacer, mis hermanos. Para eso somos puestos. Y la marca que debemos de llevar es esa. Nuestro amor, que hemos recibido sin merecerlo. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. En verdad, permítenos como iglesia levantarnos, despertar a esta necesidad tan grande que el mundo tiene de ver ejemplo en nuestras vidas. Que no tan solamente por una iglesia abierta, sino porque sus miembros de esa iglesia se tienen amor los unos para los otros, se edifican, tienen comunión, no tan solo en estas 4 paredes, aún fuera de ella. Padre, que seamos conocidos por lo que tú quieres, no por lo que nosotros queremos, Señor. Y gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Te pedimos por aquellos que están pasando por un tiempo difícil, por aquellos que no hemos visto en tanto tiempo. Tomemos esa responsabilidad de demostrarles amor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Que nunca se nos olvide que no lo merecíamos. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, les invito a ponerse de pie, por favor. Y en lo que cantamos este hermoso himno, vamos a recoger nuestra ofrenda. Este precioso himno, en verdad, cuando lo puse para esta semana, lo puse pensando en todo ese amor que de parte del Señor uno como su hijo puede recibir. Y gracias, de verdad, gracias, mis hermanos, por ese amor demostrado. Himno número 388. Por ti vivo en Jesús.
hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. En realidad podemos decir agradezco al Señor tanto que ha hecho en mi vida. ¿Puedes agradecerle, hermano, verdaderamente? Hay tanto que Él hace por nosotros día con día. ¿No creen que Él espera que su iglesia haga lo mismo? Día con día, no tan solamente el domingo, día con día, porque esa es una manera en que le glorificamos a Él. No solamente se lo cantamos, lo llevamos a cabo en nuestras vidas. Pues mis hermanos, termino nada más con diciéndoles los avisos. El día miércoles 6:45 tenemos la varonil, la femenil, 8:15 la varonil y 8:30 los jóvenes. Si usted gusta la liga para que pueda conectarse, con todo gusto. ¿Alguno de ustedes puede levantar la mano y decir quién cumplió años en este mes que termina? ¿Alguno de ustedes? ¿Nadie? ¿Uno? ¿Dos? ¿Alguien más? Muy poquitos en este, 3 en este mes. Pues vamos a terminar, mis hermanos, con este feliz cumpleaños y después estamos todos despedidos. Adelante, por favor. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que podamos estar al fin de otro año hermoso que permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos que te bendigan más, que colmen los futuros de gran prosperidad. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. ¡Felicidades! Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú
siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón.